explicarla y conforme la vayan escuchando van meditando para que vean la profundidad que tiene y cómo Dios habla. Sin más, Dios habla a través de la Biblia, porque es su palabra. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como rey de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en sus sepulturas, mas con los ricos fue en su muerte. Ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén a su palabra. Este texto es emotivo para crear euforia por adorar a Dios. Amén. Habla del sacrificio divino desde miles de años antes. Estaba profetizado y se cumplió a rajatabla. Pero les voy a hablar de un Dios vivo que se dio en sacrificio, y un acontecimiento de un día después del sacrificio. Dice así en Lucas 24: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estudiando un poco sobre el texto, pude ver una versión que me la hacía ver más claro y más sencillo, pero me daba otro toque y el Señor me la hacía ver de diferente manera. Y esta decía: ¿por qué buscáis a Dios en un lugar donde posan los muertos? Y esto me hacía entender hasta dónde me estoy proponiendo encontrarme a Jesús. Me lo estoy proponiendo encontrar en mis malos hábitos, en mis malas conversaciones, hasta en mis malos pensamientos. Pero Dios me hacía comprender: yo no habito en lugar de pecado, yo no habito en lugar de muerte, yo no habito en lugar de desorden. Él me hacía comprender que Él está en mi cámara secreta, en las rodillas que claman vida, y en la íntima amistad que yo me proponga tener con Él, en el nombre de Jesús. Me va a obligar a como más tiempo, simplemente le dejo con una cita bíblica preciosa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 24, que dice: porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios se bendiga mucho. Agarrémonos a las palabras y a las promesas que nos llenan de esperanza. Dios les bendiga mucho. Mucho
jóvenes sencillos que me siento en esta tarde, hermanos, como ese joven que traía 2 panes y 5 peces en la mano de los discípulos. Muy bien. Y sencillamente es lo que traigo, hermanos. 2 más 7, en mi lógica, son 7. 2 y 5, perdón, son 7. Pero en la lógica de Jesús son 5.000. Muy bien. Por eso traigo esta pequeña comida que deseo con todo mi corazón que sea el Señor quien la vaya repartiendo. Lo único que necesita el Señor es un corazón hambriento, con necesidad, con expectativa de que Dios hable. No me dejen solo. Vamos a adorar todos juntos. Yo predico y ustedes adoran con ese amén, con ese gloria a Dios, aleluya, y hacemos un buen culto para Dios, porque esto se trata de Él. Vamos a remontarnos, hermanos, aproximadamente al año 900 a.C. Al frente del gobierno de las 10 tribus de Israel hay un hombre despiadado llamado Acab, que él, junto a su impía esposa Jezabel, instituyeron culto a Baal como religión predominante. En ese tiempo, hermanos, se adoptó por completo este ídolo pagano y falso llamado Baal, y todos, Israel, venían y lo adoraban, se postraron ante ellos. Este rey Acab, dice la Biblia, que incluso construyeron templos para un ídolo falso. Baal creo que ningún ídolo llegó a tener la apreciación para el pueblo de Israel que tuvieron muchos, traídos por extranjeros, pero ninguno tuvo la misma apreciación entre el pueblo de Israel que Baal. Es al que más abrazaron, al que más quisieron, delante del que más se postraron. Baal, hermanos, significa en hebreo único Señor y dueño. Único Señor y dueño. Cuando un israelita decía, Pastor Oscar, vamos al templo de Baal, estaban diciendo, vamos al templo del único Señor y dueño. Cuando un israelita le decía al otro, vamos a sacrificar a Baal, estaban diciendo, vamos a sacrificar al único Señor y dueño. Bueno, hermanos, pues en medio de esta idolatría desmesurada, en medio de este Israel ennegrecido por el pecado, en medio de toda esta religiosidad sin vida, en medio de toda esta idolatría, de repente aparece un hombre que se atreve a llamar a las puertas de palacio. Se atreve a pasar por la Guardia Real, se atreve a pasar por los pasillos de palacio llenos de imágenes de Asera y de estatuas referentes a Baal, se atreve a pasar delante de 850 profetas que le miran con odio y rechinan los dientes cuando lo ven, con vestiduras negras y rojas haciendo referencia a este Baal. Y ahora llega hasta el trono de Israel, donde está Acab. Y ahora él tiene que decir a Acab, ¿cuál es tu nombre? Y tiene que decir este hombre con autoridad y con los ojos encendidos en fuego, mi nombre es Elías. Elías en hebreo se pronuncia Eliyahu. ¿Y saben lo que significa? Capten el mensaje. Mi Dios es Jehová. Amén. Aleluya. Qué bueno. En la antigüedad no es como ahora. Hoy mayormente ponemos los nombres porque nos gustan a los niños y pocas veces por el significado que encierra detrás. Antes los nombres eran proféticos que determinaban el futuro de ese hombre o de ese niño, de esa niña. Incluso había nombres proféticos que iban a destinar ciudades. Los hijos de Isaías, sus nombres destinaban y profetizaban lo que le iban a acontecer a Samaria y a Damasco. Fíjense qué calibre y qué significado tenían los nombres. No los ponían por poner, hermanos. Y ahora este hombre delante de todos dice, mi nombre es Elías, y significa, mi Dios es Jehová. Amén. Delante de toda la idolatría, delante de los 850 profetas de Baal, delante de todo este ambiente de pecado, delante de legiones de demonios, él se atreve a decir, mi nombre es Elías, y todos escucharon, mi Dios es Jehová. Mientras todos decían Baal, único Señor y dueño, el nombre de Elías decía, mi Dios es Jehová. ¿Y cuál es la aplicación que nos da esto, hermanos? Miren, habrá momentos que estaremos en lugares que no quisiéramos estar, pero porque estamos en el mundo vamos a tener que pasar por ellos. Lugares donde van a habitar pecado,
lugares donde va a haber hombres y mujeres que están lejos del Señor y que van a tener un lenguaje que desagrada a Dios, y tú vas a tener que estar ahí, pero aunque todo lo que te rodee diga Baal, el único Señor y dueño, que tu nombre, que tus hechos, que tu vocabulario, que tu forma de ser, de actuar, de pensar, todo lo que hagas en la vida diga: mi Dios es Jehová. ¡Aleluya! No estamos condicionados al culto, a esta hora solamente. Dios es Jehová aquí, pero fuera no. Mi Dios es Jehová, quiera donde sea, esté donde sea. Y ahora, hermanos, Elías se queda mirando a Acab y le dice el mensaje que le tiene que decir. Y atención, ¿qué mensaje? Dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Aunque no estaba en ese momento orando ni leyendo la ley. Qué pena, hermanos, que haya ciertas circunstancias y situaciones en la vida que no las puedo tratar espiritualmente porque predomina mi carne. Me siento libre, hermanos, ¿vale? Voy a predicar lo que tengo en mi corazón con el único motivo de hacerles bien. Qué pena que hay situaciones, hermanos, que me ha pasado a mí, que me ha arrastrado el ambiente, la circunstancia, la situación, malas palabras, y me he infiltrado entre ellas desagradándole al Señor. Y parece como que ahí no, pero Elías estaba en un ambiente deplorable, abominable, rodeado de demonios, pero tiene que decir: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Seguía estando en la presencia del Señor. Si usted quiere, no hay ambiente ni circunstancia que la parte de la presencia del Señor. Cuando venga el problema, la situación difícil, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Cuando venga el momento de vestir de negro y parece que el cielo está encerrado, parece que es de bronce y que no pasan nuestras oraciones del techo, cuando vengan situaciones ilógicas, inentendibles, que parece que no encontramos aliciente, que no entendemos el porqué de la situación, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Cuando venga el pecado, los pensamientos ilícitos, cuando venga Satanás tentándote, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Cuando salga por estas puertas, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que se nos quede claro y grabado a fuego que estamos continuamente delante de la presencia del Señor. Por eso, Ramsés, cuídate mucho de hablar y de lo que haces, de tus hechos y de tu actitud, porque estás continuamente delante de la presencia del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Y vamos a adentrarnos ya de lleno para ver de una manera extensa la providencia de Dios. Vamos a verlo, hermanos. No nos hablo de una providencia del pan diario, del comer, del trabajar, de sobrevivir. No. Una providencia extensa. Una providencia donde vamos a ver la mano de Dios clara, que nos va a sorprender. Hoy vamos a hablar sobre ese cambio. Elías sale de la presencia del rey, pero no de la presencia del Señor. Y cuando salen, Dios, sabiendo que este mensaje que Elías da al rey, porque dice Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y coge y se va. Dios, sabiendo que esto enfurecería al rey y a sus secuaces, ahora Dios habla al profeta. Lo habla en la intimidad, hermanos, pongan atención. Y ahora le dice: Elías, vete al arroyo de Kerit que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y atención, y yo he mandado a cuervos para que te sustenten. Y yo he mandado a cuervos para que te sustenten. Fíjense, Dios confiaba tanto en el profeta, confiaba tanto en él, que podía mandar antes a la providencia, antes de darle la orden al profeta, porque Dios sabía de antemano que Elías obedecería. Lo voy a repetir. Dios confiaba tanto en el profeta que podía obrar con tranquilidad antes de darle la orden, porque él sabía que Elías iba a obedecer. Amén. Por eso, antes de ir donde Elías y decirle vete, antes de hablar con Elías, va donde los cuervos. Y le dice: cuervos, va a haber un profeta que se va a esconder en el arroyo de Kerit. Todos los días, de mañana y de tarde, traerle pan y carne. Todos los días. Y luego va donde el profeta y le dice: escóndete en el arroyo de Kerit, tranquilo, que yo he dado orden a los cuervos.
En el verso 4 da la orden, pero en el verso 3 ya ha dado orden a la providencia para que le sustente. Podía confiar completamente Elías en esconderse porque la providencia ya le estaba esperando. ¡Aleluya! Esa es la llave que abre las puertas a la providencia. La obediencia. Detrás de la obediencia a la palabra, a sus estatutos, a su llamado, a sus decretos, está la providencia de Dios. Dios no te da una orden y te desampara. Dios no te demanda esto para luego dejarte a tu suerte. Dios no demanda tanto creyendo que lo vas a hacer tú solo. Dios, cuando demanda algo es porque respalda, porque Él está detrás. Podemos tener la conciencia bien tranquila que en el momento que yo he dado un paso a obedecer, Él ya ha dado un paso antes que yo a la providencia. Aleluya. Ahora Elías, hermanos, está escondido con una dieta de carne y pan. Una dieta de carne y pan. Ya lo verán que no voy a durar mucho, pero a lo largo del mensaje esto va a empezar a subir. Por eso pongan atención. Ahora Elías, hermanos, está con una dieta de carne y pan que comía y bebía del arroyo. Pero ahora de pronto el arroyo del que bebía se seca. ¿Por qué? Por el cese de lluvia durante 3 años y medio. Se seca. Ahora Elías se puede rebelar. Puede ir enfrente, que está el Jordán, como hemos leído, enfrente, y el Jordán es agua dulce. Puede ir y beber tranquilamente del Jordán, pero Elías no se pone nervioso. Elías se queda en el sitio donde está porque Dios le ha dicho que lo demande, porque Dios se lo ha dicho, porque se lo ha demandado. Y no se pone nervioso, aunque el arroyo se ha secado. Se ha secado. Elías podría decir: Señor, entiendo que el juicio que has proclamado contra Israel caiga sobre ellos, que haya sequía, que no llueva, lo entiendo, porque han pecado, han transgredido tu ley, han idolatrado, han buceado en el negro fango del pecado, lo entiendo, pero que ese juicio no me pertoque a mí, que yo estoy obediente. Pero es que tengo que decir que los arroyos no son para siempre. Los arroyos Dios te los brinda para circunstancias específicas. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos al arroyo y ya no sabemos vivir sin él. Y creo que en este tiempo, lo voy a poner un ejemplo para que se vea más claro. En este tiempo lo hemos visto claro. ¿Saben a lo que estábamos acostumbrados aproximadamente hace 3 años? Al culto. Yo venía, bebía tranquilo del arroyo, escuchaba mi palabra, echaba mi euro, me abrazaba con mis hermanos, escuchaba las alabanzas, pero al igual que el cese de lluvia durante 3 años y medio por el pecado, al igual que ese juicio, el juicio que se produjo en el Edén, ha hecho que hombres perversos experimenten con un germen microscópico y ha paralizado el mundo entero. Y esto también ha pertocado a la iglesia. No solamente al mundo, sino que a la iglesia. Y la fluidez de nuestros arroyos se ha secado. Y no hemos podido venir a los cultos presencialmente ni abrazarnos. Hemos tenido que estar detrás de una mascarilla y con distancia hablándonos. No hemos podido escuchar las alabanzas. Pero esto Dios no lo ha hecho a fin de que nos lo revelemos, sino a fin de que entendamos lo que somos sin el arroyo. Por eso lo permite. Porque hay quien se acostumbra al arroyo y ya no sabe vivir sin él. Por eso cuando ya le falta el culto, me muero. Y ha habido gente que se ha enfriado, peores pensamientos ya no ha aparecido. Sin en cambio, cuando había culto, pues sí que venía de una forma más continua. Era una religiosidad sin vida. Por eso el Señor, cuando va donde la samaritana, tiene que decir: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Amén. Los arroyos son circunstanciales. El Señor nos lo brinda, como el sello fue un arroyo circunstancial para ese momento que el Señor lo abrió, pero se ha cerrado. Pero no dependemos de los arroyos externos, dependemos del arroyo interno, el que crea en el interior, Jesucristo. Él es el arroyo inagotable. Ahora Elías está ahí, hermanos, con el arroyo seco. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué no va al Jordán y bebe agua? ¿Saben por qué? Porque Elías prefiere pasar sed obedeciendo que saciarse pero desobedeciendo. Lo voy a repetir. Elías prefiere pasar sed obedeciendo que saciarse pero desobedeciendo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: beberás del arroyo, no del Jordán. Y él lo tiene frente, pero no se va al Jordán. Se queda en el arroyo seco. Simplemente porque Dios se lo ha dicho.
porque él prefiere simplemente obedecer a su mandato y no vive de la providencia. Amén. Lo que importa, hermanos, y voy de lleno, es esto, el mandamiento, lo que él ha dicho, no lo que tú sientas, no lo que tú quieras, no lo que tú desees. Es una palabra, hermanos, para nacidos de nuevo, para la iglesia del Señor. No es lo que nosotros deseemos. Esto no se trata de nosotros, hermanos. Esto se trata de Cristo. Amén. De su palabra. Claro. Esto no son cargas pesadas ni yugos. Esto con Cristo es un deleite. Es un deleite. ¿Por qué? Porque yo no vivo de la providencia ni de los arroyos, vivo de la sonrisa de Jesús, de su agrado, de que Él me mira y quede satisfecho con mi vida. Y de eso dependía Elías. ¿Y qué hace el Señor? Que no se piensen que el Señor es ahí un verdugo que está ahí viendo cómo pasa necesidad y ya está, y goza el Señor. No. Elías, Dios está viendo que Elías tiene un Jordán enfrente y que no va a beber, que está haciendo caso a la orden. ¿Y qué hace el Señor? No se queda quieto, hermanos. No se queda quieto. Se va a una ciudad pagana y gentil llamada Sarepta de Sidón. Y va donde una viuda pobre sin recursos y le dice: mujer pobre entre las pobres, va a venir un profeta y lo vas a tener que alimentar. Lo vas a tener que alimentar. Mismo proceso. Y ahora va donde Elías y le dice: Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón. ¡He aquí! Yo ya he dado orden. ¿Se han dado cuenta? Primero, la providencia. Primero muestra su providencia y luego le da la orden. Aleluya. Qué bueno. Porque el Señor, si tú te mantienes fiel, no te preocupes, que Él abrirá paso para que la providencia te acompañe. Amén. Siempre, siempre. Porque como digo, hermanos, esto no se trata de nosotros, se trata de Jesús. El centro de los mandamientos no somos nosotros, es Jesús. El centro de la Biblia no soy yo. El centro de las promesas no soy yo, es Jesús. Y por gracia entro yo. Por gracia inmerecida. Por gracia. Simplemente es Él el protagonista. Dependemos de Él absolutamente. Aleluya. Por eso el Señor se atrevía. Es como si yo ahora, por ejemplo, tengo el coche roto, ¿no? Tengo el coche roto. Y ahora le digo al del taller: tengo el coche roto, ¿cuándo te lo puedo llevar? Y me dice el del taller: vale, vente a las 5. Y le digo: yo no puedo, pero va a ir el Oscar, el pastor, y te lo va a llevar. Ahora yo llamo al Oscar y le digo: Oscar, a las 5 tienes que llevar mi coche. Y ahora me dice el Oscar: no puedo, hermano, que tengo que visitar una casa. No puedo. ¿Por qué? Porque el Oscar tiene intereses que están por encima de los míos. Tiene cosas que hacer, y si yo no te quedo con antelación con él, no voy a poder concertar realmente la cita. Tengo que hablar primero con el Oscar y luego con el del taller para ver si el Oscar puede llevarlo y hacerme el favor. Dios no tenía ese problema con Elías. No tenía ese problema. ¿Por qué? Porque Elías siempre estaba donde Dios quería que esté. Cuando yo veo a Elías me doy cuenta de lo que realmente es ser siervo, de lo que es ser hijo de Dios. Que ocupado estoy para todo, menos para el Señor. Esto se trata de consagrarnos completamente al 100% para nuestro Dios. Consagrarse significa apartarse, vivir apartado para Dios. Que el Señor te pida algo y que tú estés dispuesto, que estés en el lugar que tienes que estar, para que Dios pueda hacerlo a través de ti. ¿Cuántas cosas el Señor no ha podido hacer a través de mí porque no he estado donde Él quería que esté? ¿Cuántas cosas? Pero tenemos que entender, y quiero engendrar esta idea, hermanos, en ustedes, que el protagonista de la historia es Jesús. Él ya ha hecho bastante por nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacer por Él. Y miren, hermanos, voy a terminar en breve. No les voy a hablar de este Elías, sino del Elías nuevo testamentario. Elías es arrebatado, podríamos hablar de esta Sarepta de Sidón mucho más, pero no. Es arrebatado en un torbellino de fuego. Pasan aproximadamente unos 600 años, y el último profeta del Antiguo Testamento comienza a hablar de un Elías que ha de venir. Un Elías que ha de venir al pueblo de Israel. Este Elías es Juan el Bautista.
Ahora de pronto este Juan el Bautista es consagrado desde niño para el Señor. Pongan atención, porque vamos a ver cómo toda la palabra siempre apunta a Cristo, para que veamos que el protagonista siempre es Jesús. Amén. Ahora Juan el Bautista, hermanos, es consagrado desde niño lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que desde niño iba ya a los desiertos. Entendió su llamado desde niño y se iba a los desiertos, haciendo caso a la profecía 700 antes dicha por Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, haced sendas para el Señor, preparad el camino. Y ahora, hermanos, Juan el Bautista desde joven, desde niño, comienza a estar en los desiertos. Comienza a estar. Fíjense si se acostumbró Juan el Bautista al desierto, que se olvidó de su forma de vestir. Teniendo por linaje que vestir con lino fino, con un efod de oro, con un turbante, con un manto, con vestiduras delicadas, vestía con pelo de camello y con un cinturón de cuero. Juan, teniendo que disfrutar de los manjares más exquisitos del mundo porque era hijo de sacerdote y le tocaba, se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Las langostas, hermanos, en ese tiempo no son como las de ahora. Ya saben que las langostas son como saltamontes. Pues en ese tiempo eran mucho más grandes. Mucho más grandes. Y de estas langostas se alimentaba Juan el Bautista. Y podemos pensar y decir: pero si es que en Levítico dice que no pueden comer insectos. Pero dice la palabra del Señor, dice la ley de Dios, en la ley dada por Moisés al pueblo, en el Pentateuco dice: de todos los insectos que tengan articulaciones en sus patas para saltar podéis comer, pero de los demás no. Es decir, había miles de variaciones en el desierto para elegir qué comer. Sin en cambio Juan se alimentaba con lo lícito, con las langostas. Con las langostas. Ahora bien, quiero hacer un símil. Las langostas, hermanos, cuando las comía Juan, le secaban. Cuando comía las langostas, no las podía digerir bien, eran pesadas, no eran de buen agrado, no se pueden comer solas, necesitaba algo más. Y ahora Dios manda la providencia. ¿Y que con qué las acompañaba? Con miel silvestre. La miel silvestre, hermanos, no es la que crece en los árboles con los panales, no. Esta era mucho más complicada. En los desiertos de Judea, por caminos malformados, por tierras montañosas, Juan tenía que subir a un monte, hermanos, a los montes, y había en las rocas grietas, las rocas estaban partidas, y en las grietas de la roca estaba la miel. Estaba la miel. Y ahora cogía el profeta, subía y cogía sus langostas, y dice la historia que se hacía así este alimento. Las langostas la untaban en la miel, se las comía y así podía digerirlas mejor. Porque te voy a decir algo de parte del Señor. Las langostas, la ley de las langostas no las puedes digerir. Los estatutos que están aquí marcados, los mandamientos, los preceptos que Dios marca y que apunta aquí, no los puedes digerir, te pesan, te son chungos. Es pesado esto, muy pesado, más de lo que crees, imposible de hacer por un hombre. En el Antiguo Testamento querían cumplirla y era imposible, porque es totalmente imposible para el hombre poder vivir bajo este libro. Por eso, hermanos, si comemos solamente esto, no vamos a poder digerirlo. ¿Qué hay que hacer? Subir a un monte, y no un monte cualquiera, sino un monte llamado Gólgota. Y en ese monte llamado Gólgota te vas a encontrar una roca, y en las grietas de la roca, está el elixir perfecto para poder digerir la palabra de Dios. En la sangre del crucificado, en las heridas del crucificado, ahí está la vida para poder digerir la palabra de Dios. Este libro sin sangre no lo digieres. Te pesa, te llena, no puedes. Cuando te cueste digerir la palabra y que no puedas y que te sea pesada, te invito a que sumerjas este libro un poco en sangre. Aleluya. Ya lo verán que bien le va a sentar. Esa es la providencia perfecta para el cristiano, para poder resistir en el día malo, para poder cumplir su palabra, para poderle servir con vehemencia, con pasión, con entusiasmo, para poder dar nuestra vida para Cristo. Este es el elixir, este es el secreto. Aleluya. Amén. No solo vivir de la palabra, sino estar embriagado de la sangre del Cordero de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Porque
todo depende de Él. Muy bien. Todo depende de Cristo. Cuenta una leyenda, hermanos, que había un rabino en Israel, un maestro, un sabio, un anciano, que tenía unos discípulos. Y le dicen estos discípulos: Señor, explícanos esta palabra porque no la entendemos. Y ahora dice: ¿por qué? Dice que no se ha levantado otro profeta mayor que Juan. ¿Por qué dice esto? No lo entendemos. Y ahora el maestro de Israel dice: bueno, pues quiero que vosotros me contestéis. ¿Por qué creéis que dicen esto? Y ahora dice: yo no entiendo por qué Yeshua tenía que decir que Juan era el mayor profeta, si de Juan no escribió ninguna profecía, no hay ningún libro de Juan, no fue el profeta grande, no. Y tiene que decir uno: yo recuerdo que Jeremías tiene que decir: voz fue oída en Ramá, grandes lamentaciones, las calzadas están enlutadas, porque Raquel llora por sus hijos. Es decir, el mayor profeta fue Jeremías, porque antes de que naciera Jesús ya estaba profetizado la matanza de los niños con Herodes. O sea que él lo predestinó, eso sí que es un profeta de élite. Sin en cambio otro discípulo tiene que decir: no, hay otro profeta llamado Miqueas, que no solo profetiza esto, sino que tiene que decir: y tú, Belén Éfrata, de Judea, de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo de Israel. Es decir, Miqueas ya estaba profetizando que en Belén de Judea iba a nacer un guiador llamado Jesús. O sea que este sí que es un profeta, tiene que ser él. Sin en cambio otro discípulo tiene que decir: no, hay otro profeta llamado Zacarías que tiene que decir: alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, y cabalgando sobre un asno de pollino de asna. Este ya profetizó cómo él vendría en su ministerio, en un caballo, en un pollino. Zacarías sí que era un profeta. Sin en cambio, hermanos, tiene que decir otro: por favor, no me habléis de estos profetas, porque hay otro mayor llamado Daniel que dice la ley, dice las escrituras, el texto sagrado, que tuvo que decir: he visto como un hijo de hombre que se acercó al anciano de Días y le dijo al anciano de Días: a ti te daré dominio, poder y gloria para gobernar todas las cosas. Es decir, Daniel tenía el secreto y la clave de ser el mejor profeta, porque profetizó esta hazaña, profetizó lo que el anciano de Días vio a las dos personas de la Trinidad, al Padre y al Hijo, hablar. Él lo vio. Por lo tanto, Daniel es el profeta más grande. Y hablaban entre sí los discípulos de esta forma. Y otro discípulo tendría que decir: por favor, ¿no habéis oído hablar de Isaías? Isaías le fue revelado nacimiento, ministerio, vida y muerte de Jesús. No ha habido mayor profeta que Isaías, no ha habido mayor profeta que Isaías. Sin en cambio ahora el rabino, el sabio entre los sabios, se tiene que levantar y tiene que decir: discípulos, esos eran grandes profetas, pero no eran como Juan. Esos eran grandes profetas, sí, porque miraron a Jesús de lejos, lo vieron de lejos. Sin en cambio Juan dijo: he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan fue el más grande porque no profetizó en futuro, sino en presente. Cogió a todos los que estaban en el desierto de Judea y hizo que miraran a Jesús. Y él recibió la revelación de que el grande entre los grandes, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, vino a la tierra y principiaba su ministerio. Y es necesario que yo crezca, que él crezca para que yo mengue. Supo eso bajarse y darle paso a él. Muy bien. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Tenemos que aprender tanto de estos Elías. De estos Elías que se sometieron por completo a Jesús, porque de eso se trata, hermanos, el Evangelio. No hay otro Evangelio. Evangelio de prosperidad no existe. Evangelio de felicidad no existe. Herejías en contra de la palabra de Dios. El Evangelio son clavos, es una corona de espinas, es una cruz alta y astillada, y el ser más maravilloso que ha presenciado la tierra crucificado sin parecer. Y ese crucificado tiene que vivir en nosotros. Tenemos que dejar de vivir nosotros para que Él viva. Por eso Pablo tiene que decir: ya no vivo yo, vive Cristo mío, que vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto se trata únicamente de Él. Todo el que lo crea, todo, digan aleluya. Aleluya. ¡Esa gloria! ¿Cuántos quieren aplaudir al Cordero de Dios?
¿Quieres vivir para Dios? ¿Quieres ver su providencia, su mano en tu vida de una forma clara, vigente, genuina y verdadera? Amén. Vive para Cristo. Muy bien. No hay otro camino. Qué bueno. Muy bien. No hay otro camino. Obediencia, sometimiento a la voluntad de Dios. Tú me puedes decir, es que tengo muchos problemas y no estoy a la altura de la exhortación que estás demandando en la palabra. Pero dice la Biblia que había 10 leprosos que pedían sanidad. Y Jesús, cuando los vio, no los sanó instantáneamente. Ellos querían sanidad instantánea. Sin en cambio, ¿saben lo que recibieron? Una orden. Dice, presentaos delante de los sacerdotes. Y dice, mientras iban, fueron limpiados. A veces queremos sanidad inmediata por lo que estamos pasando. A veces queremos ver la mano de Dios inmediatamente, pero el sometimiento a su voluntad, el sometimiento a sus decretos, será lo que te sanará. Y declaro esta palabra en el nombre de Jesús para ti. La declaro su palabra, no mi palabra, su palabra. Amén, amén. Dice Pedro, esta es la palabra profética a la cual haréis bien si estáis sujetos. Si tú vives una vida en obediencia, en sacrificio, sea cual sea tu situación, te lo garantizo. Y mientras iban, fueron limpiados. Amén. Lo decreto en el nombre de Jesús. Confía en Él, créele. Sigue sus preceptos y su voluntad y sobre todo a su Hijo Jesucristo. Y esa sanidad que ves tan lejos la encontrarás. Qué bien. La encontrarás. Providencia detrás de la obediencia. Amén. Vive a Dios. No seamos mediocres. Hemos nacido para la gloria de su nombre. Él tiene mucha gloria que derramar por ella. Solo hace falta una iglesia comprometida, una iglesia con pasión, una iglesia con ganas de ver a Dios obrar. Dios lo hará. Aleluya. Sin más, hermanos, estas palabras. Fuerte el aplauso para el Señor. Que Dios les bendiga. Adelante, pastor.